Descubierto el increíble destino de una empleada con gemelos, una revelación transformadora que sacudirá su mundo. María nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Como madre soltera de 35 años, había dedicado cada minuto a sus gemelos, a quienes había criado con amor y sacrificio. La rutina en la oficina, como asistente administrativa, la mantenía ocupada, pero también atrapada en un ciclo de monotonía. Sus sueños eran ahora ecos lejanos, perdidos en los pliegues de la vida cotidiana. Sin embargo, aquel día, al recibir el inesperado despido, un abismo se abrió bajo sus pies. Un vacío helado se instaló en su pecho, y su mente comenzó a girar frenéticamente. ¿Cómo iba a alimentar a sus hijos? ¿Dejarían de tener lo que necesitaban? El miedo se adueñó de sus pensamientos, la angustia rasgando sus entrañas. Los días siguientes fueron tormentosos. Se sentía como un barco sin rumbo en medio de una tempestad. Las voces de sus amigos y familiares parecían ecos lejanos, confusos. Con cada llamada perdida, cada mensaje no respondido, se cuestionaba su valor. La sociedad con sus estándares la miraba con juicio. Madre soltera, desempleada, atrapada en un caos del que no sabía cómo escapar. De pronto, el mundo se volvió un lugar aterrador, lleno de expectativas que no podía cumplir, otra vez rodeada por el dolor del sacrificio. Su vida había sido un continuo ceder, dejando sus ambiciones en el olvido. Y entonces, en medio de esa oscuridad, apareció su padre. Un hombre del pasado casi olvidado, que había regresado con un secreto que podría cambiarlo todo. Durante años había estado ausente y la sorpresa mezclada con el resentimiento la invadió. Su voz temblorosa rompió la distancia. «Te he traído algo, algo que pertenece a nuestra familia». A medida que sus palabras reverberaban en su mente, su corazón latía con fuerza, entre la esperanza y el rencor. La posibilidad de un legado, una propiedad que había sido destinada a educar a su comunidad, despertó algo en ella, un pequeño destello. Pero, ¿era realmente un camino que debía seguir o solo una nueva carga que debería cargar? La incertidumbre crecía en su interior mientras comenzaba a explorar esa nueva realidad. Doña Rosa, una mujer sabia del barrio, se convirtió en su mentora, pero cada sesión de aprendizajes también traía consigo la presión de demostrar que era capaz. Con cada consejo, cada aliento, el entusiasmo crecía, pero la sombra del miedo persistente la seguía. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas? ¿Tendría la fuerza necesaria para enfrentar los prejuicios, el juicio social y su propia inseguridad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada avance que lograba, la atención de la comunidad crecía, pero también las dudas. El mismo hombre que le había cerrado puertas en el pasado, su antiguo jefe, comenzó a aparecer en su vida nuevamente, dispuesto a desestabilizar lo poco que había logrado. Su presencia era como un abrazo helado en una noche cálida, recordándole que el pasado nunca estaba realmente muerto. La decisión se tornaba inminente: construir su sueño a partir de esta nueva oportunidad o aferrarse a las cosas que ya no la nutrían. María se encontraba en medio de un laberinto emocional, atrapada entre el deber hacia su familia y el deseo de ser más que una madre sacrificada. La presión aumentaba, y su alma anhelaba un respiro, una señal que pudiera guiarla hacia la vida que siempre había deseado. Pero, ¿sería capaz de reclamar su legado sin perderse a sí misma en el proceso? La presión se intensificaba a medida que María se sumergía más en el legado que su padre había traído consigo.
Las noches se convertían en largas sesiones de estudio, donde se dedicaba a investigar el potencial de aquella propiedad. A veces, la idea de abrir un centro educativo la llenaba de emoción, pero otras, el pánico la paralizaba. Era un desafío enorme, que requería no solo recursos, sino también una visión clara. En medio de este torbellino, comenzó a captar la esencia de lo que realmente quería. Durante una de sus charlas con doña Rosa, la mujer mencionó algo que resonó en su mente. Los sueños solo se construyen si uno se atreve a derribar los muros del miedo. Esa frase quedó grabada en su mente, y funcionó como un faro en la niebla. María empezó a ver en su incertidumbre no solo un obstáculo, sino un catalizador para su crecimiento personal. Al día siguiente, decidió agendar una reunión con un grupo de emprendedores locales. La cita era intimidante. No solo tendría que presentar su idea de un centro educativo, sino que también tendría que enfrentar las críticas. Su antiguo jefe, su sombra constante, había sido claro al respecto. El fracaso es lo que te define, no el éxito. Con esas palabras retumbando en su cabeza, se preparó, dibujando esquemas y notas sobre lo que quería que su centro representara. El día de la reunión llegó. Su corazón latía descontroladamente mientras entraba al pequeño café elegido para el encuentro. Al rodearse de personas con historias parecidas, comenzó a sentir un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Compartió su visión con fervor, notando que a medida que hablaba, las palabras fluían con más claridad. La respuesta fue un cambio de perspectiva. Las críticas fueron constructivas, y sus ideas fueron tratadas con un respeto que la sorprendió profundamente. Con cada conversación, recabó más información sobre cómo emprender, cómo financiar su proyecto. Se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje, había una red de apoyo esperándola. Esa conexión la impulsó a explorar más, a sumergirse en el mundo del emprendimiento. Sin embargo, el miedo a fallar seguía acechando. A menudo se preguntaba, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Voy a volver a caer en la desesperación? La inseguridad le recordaba el entorno de juicio en el que había vivido, pero hoy era diferente. Con sus hijos en mente, María se sintió responsable de construir algo sólido para su futuro. Así que, empezando desde lo más básico, dedicó tiempo a planificar su primer taller en la propiedad heredada. Era un gran paso, invitar a la comunidad a abrir su puerta y compartir su sueño con otros. Pero a medida que avanzaba, no pudo evitar mirar por encima del hombro, temiendo la mirada crítica de su antiguo jefe, quien, a sabiendas de su vulnerabilidad, era capaz de sembrar dudas en su corazón. En lo profundo, la pregunta crecía, ¿podría realmente dejar atrás su sombra? Mientras ajustaba sus planes, comenzó a notar una transformación sutil dentro de sí misma. Cada pequeño logro alimentaba su autoestima y la mantenía en movimiento. Por primera vez en años, sentía que la vida estaba dejando de ser una lucha para convertirse en una aventura. Sin embargo, justo cuando se sentía lista para enfrentar el nuevo capítulo de su vida, recibió un mensaje inesperado. La alerta del teléfono la sacudió, un recordatorio de su antiguo trabajo. Una cita ineludible para esa semana, que parecía un eco lejano pero atemorizante del pasado. Inmediatamente la ansiedad se apoderó de ella. ¿Sería este un reto o una trampa del destino? María se enfrentaba a una doble verdad. El pasado la desafiaba, pero la nueva vida que había comenzado a construir la llamaba con fuerza. ¿Le daría la espalda a sus raíces o tendría el coraje de enfrentarse a lo que una vez la había mantenido cautiva? El tiempo se había vuelto su enemigo y también su maestro, y la decisión estaba cada vez más cerca. El eco del mensaje seguía resonando en la mente de María incluso mientras se preparaba para su cita. Era como si el pasado no solo hubiera regresado, sino que lo hiciera con una intensidad que la abrumaba. Cada rincón de su conciencia se veía invadido por preguntas sobre su desempeño, sobre las decisiones que había tomado y el camino que ahora elegía. Esa sensación de inseguridad se mezclaba con un tentador atisbo de valentía que había comenzado a cultivar. «Voy a salir de mi zona de confort», se dijo mientras se ponía el abrigo.
No puedo dejar que mis miedos me definan. Pero a medida que avanzaba hacia la reunión, los latidos de su corazón cada vez más acelerados traían una mezcla de anticipación y ansiedad. No podía evitar pensar en su antiguo jefe, su mirada y su sarcasmo, siempre listos para desmantelar cualquier rayo de luz que pudiera surgir de su vida. Había decidido no dejar que esa sombra la siguiera, pero el simple hecho de tener que reencontrarse con ese entorno la hacía dudar. La cita se desarrolló en una sala de conferencias que conocía bien. Las palabras del director la invadieron como un torrente de recuerdos, y María se debatía entre la nostalgia y la determinación. «No soy la misma persona que fui», reafirmó en su mente al observar a las figuras que la rodeaban, tan críticas y expectantes como siempre. Pero, en lugar de hundirse en la inseguridad, decidió usar esa energía como un motor para su crecimiento. Con cada respuesta que ofrecía, cada argumento que contrarrestaba, se sentía más empoderada. El encuentro transcurrió, las conversaciones se hicieron más fluidas, y María comenzó a notar que la defensa de su nueva dirección se tornaba en un diálogo. Se trataba de expresar su visión y no simplemente de justificarse. El cambio en su actitud fue notado por los demás. Su antiguo jefe, por más que intentara devolverla a su papel de subordinada, comenzó a escuchar con interés. Tal vez, solo tal vez, este nuevo enfoque no sea un error, se dijo. Al salir, la sensación de haber superado algo importante la llenó de energía. Era un paso hacia adelante, un reconocimiento no solo por parte de los demás, sino también de sí misma. De repente, sus dudas no parecían tan abrumadoras. La idea de iniciar su propio camino comenzaba a no ser tan aterradora. Podía visualizar el taller, podía imaginar el lugar donde todo lo que había aprendido comenzaría a tomar forma. Sin embargo, su éxito personal no podía camuflar el miedo persistente que todavía habitaba en ella. Cada paso hacia la propiedad heredada se sentía como la culminación de una lucha interna. Se sintió vulnerable al imaginar a aquellos que habían sido testigos de sus fracasos en el pasado en ese nuevo espacio. El temor a ser juzgada acechaba en cada rincón de su mente, pero al mismo tiempo una chispa de valor comenzaba a brillar con claridad. «No estoy aquí para agradarles, estoy aquí para crecer», repitió entre dientes. Así, mientras cruzaba el umbral que la separaba de su nueva etapa, tuvo un momento de revelación. La cita y su reencuentro con el pasado no habían sido un obstáculo, sino una oportunidad de autodescubrimiento. A través de la confrontación había encontrado su voz. Sin embargo, justo cuando se sentó a redactar sus próximos pasos, el teléfono vibró. Al mirarlo, la angustia se apoderó de ella, un mensaje de alguien inesperado. Era una invitación que amenazaba con reabrir viejas heridas, una conexión del pasado que podría alterar el rumbo de todo lo que había estado construyendo. María se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Debería abrir ese mensaje y sumergirse una vez más en lo que había intentado dejar atrás, o eso sería un paso atrás que podría acabar derribando sus esfuerzos? Su mente batallaba, y la decisión se aproximaba velozmente. ¿Se atrevería a confrontar ese nuevo desafío? ¿O preferiría resguardarse en la nueva vida que había empezado a forjar? La respuesta, al igual que el futuro, permanecía suspendida en el aire. María tomó un profundo respiro, aferrándose a su determinación. El mensaje seguía ahí, pulsante y exigente en su pantalla. Esa mezcla de miedo y curiosidad la llevó a cuestionar si su evolución era realmente tan sólida como había creído. Aquella invitación desenterraba por sí sola una serie de emociones que creía haber dejado atrás. Las viejas heridas que podían volver a abrirse eran como fantasmas que rondaban su mente, con ecos de amargas experiencias. «No tengo que abrirlo», murmuró mientras se sentaba en una esquina de la habitación, reflexionando. Sin embargo, la inquietante idea de no descubrir lo que el pasado podría arrastrar la mantenía en vilo. Siempre había sido una mujer que enfrentaba sus demonios, pero esta vez se sentía en la cuerda floja. ¿Acaso estoy lista para esto?, pensó, sopesando lo que podría significar ese mensaje no solo para su presente, sino para su futuro.
Decidió distraerse un momento y se levantó para observar el nuevo entorno que la rodeaba. Las paredes de la propiedad heredada, antiguas y desgastadas, parecían contar historias de épocas pasadas, historias de fracasos y éxitos por igual. María se centró en los detalles, el olor a madera envejecida, los rayos de luz que filtraban a través de las ventanas. Era un espacio lleno de potencial, un lugar donde podía comenzar realmente de nuevo. Al darse cuenta de que ese refugio podía ser el impulsor de su transformación, el miedo perdió un poco de su poder. Mientras pensaba en la posibilidad de transformar esa propiedad en su taller, sintió cómo la creatividad empezaba a fluir nuevamente por sus venas. Un taller que no solo sería un espacio físico, sino un ecosistema donde plantaría las semillas de su conocimiento, compartiendo su experiencia con otros que deseaban crecer. Aquella imagen vibrante la sacudió de su ensueño y la condujo nuevamente al dilema de enfrentar el mensaje. La tentación de abrirlo era cada vez más fuerte, y el peso de la indecisión la oprimía. Meditó sobre cómo cada decisión en su vida había sido un ladrillo que había construido el camino hacia su presente, por lo que abrió el mensaje con un parpadeo decidido. La pantalla reveló una invitación a un evento del pasado, una reunión de antiguos compañeros de trabajo, donde varios rostros familiares serían nuevamente parte de su vida, en un lugar donde habitualmente había encontrado tanto fracaso como aprendizaje. ¿Por qué ahora? La pregunta flotó en su mente mientras su corazón resonaba en su pecho. Esa invitación podía representar la oportunidad de cerrar ciclos, o por el contrario, la posibilidad de enredarse nuevamente en viejas dinámicas que había jurado dejar atrás. María se dio cuenta de que debía reflexionar, pero también de que esa energía pulsante que sentía era un reflejo de su deseo profundo de liberarse de las cadenas del pasado. Fue en ese momento que las palabras de su antiguo jefe regresaron a ella, casi como un eco burlón. Siempre serás lo que eras. ¿Era esa reunión su oportunidad de demostrarle tanto a él como a sí misma que no era la misma de antes? Las memorias de lucha se agolpaban, y con ellas su adorada valentía comenzaba a tambalearse. Al cerrar el mensaje, en el fondo de su mente, sabía que en la vida a menudo se encuentran rutas inesperadas. ¿Se atrevería a asistir y mostrar una imagen renovada de sí misma? ¿O se escudaría tras la seguridad que había encontrado en su nuevo camino? Mientras la decisión se gestaba, María sintió que había llegado el momento de confrontar no solo a los demás, sino más importante aún, a la María del pasado que a veces seguía arrastrándose a sus espaldas. La incertidumbre del futuro se instalaba como una nube gris sobre su cabeza, pero la emoción de la posible evolución brillaba con claridad. Con un nuevo sentido de propósito, inició la creación de un plan estratégico para su propio taller, una forma de reafirmar su identidad renovada. Pero al mismo tiempo, el eco de la invitación la empujaba a una decisión inminente. «No puedo seguir huyendo de quien fui», afirmó en voz alta, sintiendo el peso de sus palabras. «Es hora de enfrentar todo lo que soy ahora y lo que deseo llegar a ser». La toma de decisiones en la vida no siempre es sencilla, y el camino hacia el autodescubrimiento a menudo está pavimentado de retos. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado la respuesta, el teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Esta vez, una simple frase que podría cambiarlo todo. «Estaré allí. Espero que tú también». María se encontró ante una encrucijada. La lucha entre el miedo y la valentía nunca había sido tan visceral. ¿Seguiría adelante con su evolución o las sombras del pasado se tragarían esa luz recién encontrada? La noche, apenas comenzada, y con ella una revelación inminente que pondría a prueba toda su transformación. El mensaje resonó en su mente, elevando su ansiedad a niveles inesperados. María se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo los latidos de su corazón parecían sincronizarse con el pulso de sus pensamientos.
Una parte de ella deseaba apagar la luz y sumirse en la oscuridad de la incertidumbre, mientras que otra parte clamaba por avanzar, por enfrentar lo que parecía ser un profundo desafío a su transformación personal. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de planificación. Creó una lista de objetivos inmediatos, abordando los cambios necesarios en la propiedad que podría convertir en su taller. Cada punto que anotaba se tornaba un ladrillo en la renovación de su identidad. La idea de compartir su experiencia y servir como guía para otros comenzó a darle fuerza. Ese rincón del mundo, que había aprendido a imaginar como su base, podía ser el lugar donde comenzara a cimentar su legado. Todo lo que había acumulado, sus conocimientos, sus fracasos, podía servir para ayudar a otros en su camino. Sin embargo, la perspectiva del reencuentro empezaba a deslizarse en sus pensamientos como una sombra persistente. María decidió enfrentar el temor con una estrategia. Hizo una lista de los posibles compañeros que vería y reflexionó sobre lo que significaban para ella. Algunos eran amigos, otros antiguos adversarios que habían dejado huellas profundas en su vida. Pero, ¿qué pasaría si estos encuentros podían ofrecerle la certidumbre de que había cambiado? «Voy a estar lista», se dijo, una determinación chispeante encendida en su interior. Se prometió que encarnaría la mujer que había luchado por convertirse, resiliente, fuerte y llena de esperanza. Aire fresco disipaba las dudas cada vez que se acercaba a la ventana, absorbiendo el vibrante paisaje que la rodeaba. La luz del día comenzaba a transformar su taller en realidad. Esa magia del momento la llevó a investigar cómo, efectivamente, llevar a cabo su idea. Se sumergió en libros, en artículos en línea sobre cómo administrar un espacio creativo y al mismo tiempo formar a otros. María comprendió que no solo deseaba ser una líder, sino que quería empoderar a otros a encontrar su camino. Sin embargo, una inquietante pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría convertirse verdaderamente en ese faro de luz que pretendía ser cuando las sombras del pasado aún acechaban? Determinar cómo superar su historia personal se convirtió en un reto constante. Su mente frecuentemente se desviaba hacia lo que había dejado atrás. Algunas noches despertaba con la sensación de que la María del pasado aún la seguía. Esa conexión proveyó tanto miedo como un impulso curioso. La idea de convertirse en el catalizador para otros implicaba confrontar sus miedos más profundos. Una mañana, mientras revisaba una de sus plataformas de trabajo, se topó con un antiguo proyecto que había dejado incompleto. El contenido, que había sido un reflejo de sus miedos y sueños mucho antes del cambio, desató una avalancha de reflexiones. Era como si esa versión de ella misma estuviera suplicándole una última oportunidad de cierre, algo que pudiera ofrecerle paz. Fue entonces que la inspiración se encendió de nuevo. Decidió que al asistir a la reunión no solo sería una exposición de su crecimiento, sería también la ocasión de presentar el primer taller en su nuevo espacio. Durante el reencuentro, habría una parte de su discurso destinada a su viaje y las lecciones difíciles que había aprendido. Al contar su historia, se liberaría del peso que todavía la unía al pasado. Mientras ajustaba los detalles de su presentación, un nudo en su estómago le advertía de la carga que eso conllevaba. Hacia la medianoche, sentía que cada latido y cada respiro le recordaban, de manera sutil y explosiva, lo que estaba en juego. Una parte de ella ansiaba que el momento llegara, mientras que otra se resistía a salir del capullo de comodidad que había creado. Cuando la noche del encuentro finalmente llegó, María se encontró frente al espejo, con esa mirada decidida. Aceptar el reto no solo implicaría mostrar una nueva faceta ante el mundo, sino también aceptar su propia narrativa, reescribiendo cada capítulo con nuevos significados. Mientras se dirigía a la reunión, el mensaje de su antiguo jefe resurgió en su mente, retumbando como un eco en la distancia. Era el momento de demostrar que cada paso había valido la pena, de recibir el desafío con los brazos abiertos.
Sin embargo, cuando abrió la puerta del lugar del encuentro, el bullicio de las voces familiares la envolvió, y una nueva incertidumbre surgió en ella. ¿Qué pasaría si la espera hubiese terminado, pero todavía había más verdad que descubrir? La transformación estaba a punto de alcanzar un nuevo clímax, y María se preparó para avanzar, desafiando unas sombras que parecían, por un instante, haber cobrado vida propia en un rincón del pasado. María respiró hondo, intentando absorber la energía que emanaba del grupo reunido. Caminar entre ellos era como hacer malabares con sus emociones, un baile tenso en el que cada paso la acercaba indiferentemente a un precipicio. Identificó rostros conocidos, amigos del pasado que la lanzaban de regreso a su historia, y otros que eran símbolos de oportunidades perdidas. A medida que la conversación fluía, ella se sintió como un observador en su propia vida. Las anécdotas compartidas, las risas y las miradas de complicidad la envolvieron, pero la voz del miedo resonaba en su mente. ¿Realmente había cambiado tanto? ¿Sería posible que la imagen de la María a la que habían conocido aún existiera en su interior? Mientras su mente divagaba, su cuerpo se movió hacia un pequeño escenario, un improvisado centro de atención. Era casi como si un hilo invisible la guiara. A medida que se preparaba para hablar, la ansiedad la invadió y, en un arrebato de claridad, decidió abrazar esa incertidumbre. Su voz sanaría no solo a los demás, sino también a la ella misma que había luchado tanto y que, irónicamente, todavía la temía. «Hola a todos, es un honor estar aquí», comenzó. La primera frase salió como un susurro entrecortado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de viejos conocidos, la energía creció dentro de ella. Los últimos años me han enseñado que los fracasos son solo escalones hacia el crecimiento. Quiero compartir un poco de mi viaje, porque hay lecciones que pueden resonar con ustedes. Al hablar sobre su manera de navegar por la tormenta de inseguridades, del dolor de las decisiones difíciles y del proceso de reconstrucción, se sintió más fuerte. Cada palabra era un ladrillo que la alejaba de su pasado, y ella empezaba a vislumbrar una base sólida bajo sus pies. Un silencio se instaló en la sala cuando comenzó a relatar la historia del antiguo proyecto que había dejado atrás. La conexión emocional que sentía mientras narraba cómo había fracasado en muchas facetas de su vida resonaba con la audiencia. Una vez más, la vulnerabilidad se tornaba en poder. Al final de su discurso, María se obligó a mirar a los ojos de sus antiguos adversarios. Era un ejercicio de valentía confrontativa que había imaginado tantas veces en su mente. «No se trata de olvidar a la persona que fui», concluyó, «se trata de permitir que esa persona influya en lo que soy ahora». Una suscripción al viaje del perdón propio. Aplausos estallaron en la sala. Aquel fue el reconocimiento que nunca había imaginado que recibiría, pero en lo más profundo sentía que la verdadera reacción sería interna. La mirada de su antigua jefa cortó el aire, un destello de orgullo brilló en sus ojos. Sin embargo, el aplauso, aunque gratificante, no acalló la pregunta persistente: ¿había hecho suficiente? Las emociones tumultuosas reverberaron en su mente mientras se despedía de cada persona que conocía. Ella esperaba que esas interacciones, esos intercambios llenos de retrospectiva, validarían su transformación. Pero mientras se alejaba, una sensación de vacío la invadió. La idea de que el reconocimiento externo puede no ser suficiente podía desestabilizar incluso a la persona más fuerte. Al llegar a casa, con el eco de las risas y palabras de aliento aún transformándose en su ser, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Su taller estaba en proceso, pero algo en su interior seguía inquieto. Al buscar respuesta, decidió abrir su viejo diario, aquel que había utilizado para registrar sus luchas. Entre las páginas amarillentas, una entrada captó su atención. Era el esquema de un proyecto que nunca había terminado, uno que hablaba de creatividad y de fracaso. Había un punto en la página que decía «Transformación». Un escalofrío recorrió su espalda. Era una idea brillante. Pero justo cuando empezó a planificar el nuevo taller que daría con esa idea, un correo electrónico emergió con un nuevo desafío, una invitación para presentar en un foro profesional. «Debo prepararme para esto», pensó, un nuevo horizonte como telón de fondo.
Pero, en lo profundo de su ser, se preguntó, ¿será este el evento que precisaba para cerrar viejas heridas y abrazar lo que realmente soy? El dilema la siguió toda la noche. Era la oportunidad de brillar, pero también el riesgo de caer en su antigua trampa de inseguridades. La pregunta que rondaba su mente al final del día resonó. ¿Esta vez podrá enfrentar sus propios miedos y realmente transformar su vida, o algo en el fondo todavía le diría que no era digna? María, una vez más, se encontró al borde de una encrucijada, atrapada entre el impulso de avanzar y la sombra de las dudas. ¿Dónde la llevaría este nuevo camino? María se despertó con un nudo en el estómago. El nuevo día comenzó con el eco del evento de la noche anterior resonando en su mente, la presentación, la audiencia, la vulnerabilidad expuesta. Con una mezcla de determinación y ansiedad, se dirigió a su escritorio, donde el viejo diario aún permanecía abierto en la página de Transformación. Aquella idea brillaba con una promesa de redención que parecía llamarla. La propuesta de un taller que había guardado en su interior durante tanto tiempo, ahora parecía ser su salvación. Pero, al leer cada línea, la autocrítica comenzaba a manifestarse, produciendo un torrente de dudas. ¿Era realmente suficiente lo que tenía para compartir? ¿Sería capaz de transformar su experiencia en algo relevante para los demás? La urgencia de responder a estas preguntas la empujó a buscar clarificación en su propósito. El correo del foro profesional estaba pendiente y, con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. Sentada frente a la hoja en blanco de Word, su mente giraba entre ideas. Propuso a sí misma la creación de un séquito de fichas y dinámicas que integraban lo aprendido de los fracasos. Sin embargo, en medio de la lluvia de conceptos, una pregunta la paralizaba. ¿Esta dirección es la correcta para mí? ¿Realmente puedo impactar a alguien con esto? La repetición de esas interrogantes la mantenía anclada a su silla. Finalmente, decidió que lo mejor sería dar un pequeño giro. En lugar de centrarse solo en su historia, integraría las historias de otros, uniendo experiencias de aquellas personas que también habían sentido la amargura del fracaso. Esa chispa, ese entrelazado de voces, podría ser el hilo conductor que perduraría en el taller. Sin embargo, esa decisión trajo consigo nuevos dilemas. ¿Qué historias compartiría? ¿Quién sería lo suficientemente valiente como para exponerse ante el grupo? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Jorge, un amigo de la infancia, conocido por su orientación en materia de negocios. Al escuchar su voz cercana, María sintió que una parte de su ansiedad comenzaba a disolverse. Jorge había conocido sus fracasos, había sido testigo de sus constantes intentos por levantarse, y, sin duda, era alguien que podría ofrecerle la perspectiva que necesitaba. «María, hace tiempo que no hablo contigo», comenzó Jorge. Tenía la sensación de que necesitabas un impulso. Su voz era un torrente de energía. No solo se interesaba por ella, sino que también le ofrecía su apoyo como mentor. A medida que conversaban, la inseguridad de María se desvanecía lentamente. Contar sus inquietudes, escuchar palabras de aliento y recibir orientación hicieron que se diera cuenta de que no estaba sola en este viaje. «Me gustaría que me contaras de tu idea para el taller y te ayudaré con algunos enfoques. Cada historia tiene su valor», sugirió Jorge. La claridad presente en su voz lo convirtió en un faro en su noche oscura. María sentía que el intercambio genuino estaba activando algo profundo dentro de ella. A medida que se sumergían en la conversación, las palabras de Jorge no solo alentaban su confianza, sino que también despertaban una chispa en su creatividad. La idea de un foro se hacía más clara. Comenzaba a vislumbrar un camino no solo hacia su propia transformación, sino hacia la creación de un espacio donde otros pudieran compartir y aprender también. La llamada finalizó con una sensación renovada de propósito y la creencia de que sí podía construir algo valioso. Con el corazón palpitante, volvió a la hoja de Word, decidida a plasmar su visión. Pero a poco de avanzar en su escritura, sintió que, por primera vez, un miedo inusitado la acechaba desde otro ángulo. La posibilidad de fallar no solo impactaba su carrera, sino también el cambio que deseaba provocar en otros. Al cerrar el documento, resolvió tomar una determinación. Este taller no solo sería un proyecto personal, sino un acto que podría resonar más allá de su propia historia.
Se enfrentó a la realidad de que a medida que más se acercaba al borde de su potencial, más intensos serían los miedos que la asaltaban. ¿Estás lista para este desafío, María? Se repitió una y otra vez mientras anotaba los puntos clave de su presentación. El verdadero reto estaba en aprender a enfrentarse a su propio miedo. Cuando finalmente se sintió lista para dar un paso más, casi como un círculo perfecto cerrándose, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era un mensaje de su antigua jefa, preguntándole si podrían hablar sobre el futuro de la empresa. Y las palabras repiqueteaban en su mente. Hay más de mí en juego ahora. La historia de cambio apenas comenzaba y María se encontraba en la antesala de una oportunidad que podría definir no solo su carrera, sino también su lugar en el mundo. ¿Cómo enfrentará los desafíos que se presenten? ¿Sería capaz de salir de la sombra de sus inseguridades? La pregunta latente resonaba en su interior, dejando un eco inquietante que la urgía a seguir adelante. La mente de María vibraba con la mezcla de ansiedad y expectativa mientras revisaba el mensaje de su antigua jefa. Tomarse un café podría ser un buen primer paso, pensó, pero la voz interior que siempre la había criticado seguía rugiendo. ¿Por qué le importaría lo que piensas ahora? No eres más que un recuerdo de su empresa. Sin embargo, esa voz que durante mucho tiempo había sido su sombra, comenzó a perder peso cuando se imaginó a sí misma frente a su jefa, no como una empleada que había fracasado, sino como una persona que había evolucionado. Era un cambio sutil pero significativo. Esa pequeña transformación en su percepción la llenó de determinación. Mientras se preparaba para la reunión, ofreció a su reflejo un desafío silencioso. Voy a entrar en esta conversación con la certeza de que he crecido, y no como un reflejo del pasado. Este pensamiento se afianzó en su mente mientras se vestía. Optó por una blusa de colores vivos, una elección sabia. Sus elecciones visuales eran una carta de presentación, parte de su transformación. La confianza empezaba a brotar. Al llegar a la cafetería, se sentó en una mesa con vistas a la ventana. La luz del sol iluminaba el rostro de su jefa cuando ésta entró y sonrió al verla. Pero había algo diferente en la mirada de María. Era como si el miedo ya no tuviera la misma influencia sobre su ser. Saludarla fue el primer paso del que se dio cuenta, y la conversación, inicialmente tensa, comenzó a fluir naturalmente. «María, me alegro de verte. He estado pensando en cómo podrías encajar en algunos proyectos nuevos», dijo su jefa. Esa afirmación encendió un destello de posible futuro. Respondiendo con voz firme, María compartió sus experiencias recientes y mencionó su idea del taller. Casi sin darse cuenta, su pasión por ayudar a otros a transformarse comenzó a brillar con intensidad. Mientras hablaban, su jefa no solo escuchaba, sino que hacía preguntas incisivas, alimentando el impulso de María. «Me parece que tienes algo valioso entre manos. ¿Por qué no implementar lo que has aprendido en un proyecto piloto aquí con nosotros?», sugirió. Esa propuesta, inesperada y desafiante, hizo que un torrente de emociones la invadiera. La presión del presente se había transformado en una puerta hacia el futuro. Al salir de la reunión, cada paso se sentía más ligero. María notó cómo sus dudas se desvanecían un poco más con cada respiración que tomaba. La visión del taller se amplificaba, pero también comenzó a expandir su mente hacia posibilidades más grandes. El eco de la conversación con su jefa resonaba en su memoria. Podía lanzar esa idea en su empresa, combinar sus experiencias con su entorno. Eso significaba tener un impacto directo, y si el taller crecía, esto podría abrir incluso más oportunidades. Mientras caminaba por la calle, una idea iluminó su mente. Tal vez ese taller podría no ser solo una serie de sesiones individuales. ¿Y si pudiera agregar un componente de seguimiento, un grupo de apoyo continuo? Idear un espacio donde no solo su voz se escuchara, sino donde cada participante pudiera sentirse valorado y apoyado en su propio viaje. La idea brillaba con fuerza, como el amanecer después de una tormenta. Con cada paso, los temores empezaron a desvanecerse. Se sintió más capacitada para construir no solo su futuro, sino también el de otros a través de su taller.
En su interior, así como el miedo fue asomándose con fuerza, también lo había hecho la motivación. Ya no se trataba de ella en primer plano. La imagen de un grupo diverso, compartiendo y creciendo, se apoderó de su mente. Cuando llegó a casa, María se sentó frente a su computadora con fervor renovado. Cada palabra fluyó como un río imparable. Pero en el fondo, una nueva duda surgía. ¿Estaría realmente lista para aceptar la responsabilidad que venía con esta visión? Mientras se sumergía en la escritura, la falta de respuesta surgía como una nube oscura en su camino iluminado. De repente, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era Jorge, preguntándole cómo iba el proceso. Su respuesta inmediata fue que había tenido una reunión crucial y que pronto se sentiría lista para compartir más. Sin embargo, una inquietante sensación la abrazó al pensar en el verdadero peso de los siguientes pasos. ¿Estaba preparada para asumir el riesgo de liderar este cambio, no solo para sí misma, sino para otros? María se dio cuenta, mientras cerraba el documento, que el taller se había convertido en una representación de lo que deseaba crear en el mundo. Pero ahora quedó una inquietud latente. ¿Podría realmente ser esa persona que empuje a otros hacia su propio cambio? El eco de su pregunta resonaba en su mente, y el futuro se sentía tanto prometedor como aterrador. ¿Estaba lista para un desafío no solo profesional, sino también personal? Esa incertidumbre ahora parecía ser el preludio de un camino aún más formidable al frente. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando María se despertó, el sol colándose tímidamente por las cortinas de su habitación. Cada rayo parecía motivarla a levantarse, pero el pensamiento del nuevo taller seguía presionando su mente como un peso adicional. Se sentó en la cama y respiró hondo, reconociendo la mezcla de emoción y temor que la invadía. ¿Sería capaz de hacer realidad toda esa visión que había esbozado en su conversación con su jefa? Decidió comenzar el día escribiendo en su diario. No solo sería un registro de su progreso, sino también un compromiso personal. Al poner sus pensamientos en papel, sentía que podía enfrentar mejor sus miedos. Comenzó describiendo los objetivos del taller, pero pronto se dio cuenta de que había un elemento ausente, su propia voz. ¿Qué era lo que realmente quería aportar a quienes estuvieran dispuestos a escucharlo? Mientras escribía, cada palabra parecía desafiarla a profundizar más en sus motivaciones. Recordó su propio viaje, las luchas y triunfos que la llevaron hasta aquí. Su deseo, más allá de un simple taller, era crear una comunidad donde la vulnerabilidad y la fortaleza pudieran coexistir. Esa tarde se sentaría a desarrollar un plan más detallado, donde cada sesión estuviera impregnada de su propia experiencia personal. A medida que se preparaba para el día, sus pensamientos se vuelven más claros, renunciando lentamente a la voz negativa que tanto la había acompañado. Desde la cocina, mientras preparaba café, se miró en el espejo que reflejaba su imagen con determinación. «Soy más que un recuerdo, soy evolución», se reafirmó. Después de unas horas concretando ideas, llegó el momento de conectarse con Jorge para hablar de su progreso. Era un diálogo necesario, una forma de rendir cuentas hacia las expectativas que había creado. La voz interior aún murmuraba, ¿y si no es lo suficientemente bueno? Sin embargo, decidió no dejar que esta preocupación la dominara, sino que se centró en la posibilidad de recibir retroalimentación valiosa. La conversación fluyó, y para su sorpresa, el interés y apoyo de Jorge fueron genuinos. «Me encanta cómo está tomando forma. ¿Has considerado la posibilidad de integrar el formato virtual?», preguntó. La sugerencia encendió una chispa en ella. Un formato virtual abriría la puerta para que más personas se unieran, más allá de las limitaciones geográficas. María sintió como si un nuevo horizonte se expandiera ante ella, cada idea llevando un peso ligero de responsabilidad que estaba ansiosa por asumir. A medida que avanzaba, cada duda se transformaba en una oportunidad de crecimiento, un impulso hacia su misión. La noche regresó, y mientras se sentaba de nuevo frente a su computadora, la energía de la mañana aún la llenaba.
Con entusiasmo, comenzó a bosquejar el contenido de las sesiones, cada una diseñada para fomentar la participación activa y la conexión emocional. Pero en el fondo, una pregunta inquietante persistía. ¿Cómo se convertiría en la líder que sus participantes necesitarían? Imaginó un grupo de personas a su alrededor, compartiendo sus historias y luchas. Una imagen poderosa que la llenó de confianza, aunque también de un profundo sentido de responsabilidad. Debía estar preparada no solo para guiar a otros, sino para integrarse plenamente en el proceso de sanación. Esa conexión personal, vulnerable y auténtica se había convertido en el núcleo de su visión. María apretó los dientes y se sintió inspirada. Sin embargo, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Qué pasaría si la expectativa superaba su capacidad? La tentación de abandonarlo todo para resguardarse en su zona de confort se hacía cada vez más fuerte. Pero entonces, un mensaje de su jefa irrumpió en su pantalla. Hablemos sobre la implementación del taller. Estoy emocionada por los próximos pasos. Al leerlo, la presión del futuro no solo se sintió amenazante, sino valiosa. El momento de la verdad se acercaba y cada desafío ahora era un catalizador para un crecimiento significativo. Mientras el ruido del mundo exterior se desvanecía, su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. El camino comenzaba a despejarse, pero lo desconocido aún podía ofrecer sorpresas. ¿Podría realmente convertirse en la facilitadora del cambio que ella misma había deseado? Con ese dilema palpitando en su interior, una nueva pregunta florecía en su mente. ¿Cuál sería el primer paso decisivo que la llevaría a cruzar esa línea de transformación? La incertidumbre, un paso a la vez, se tornaba en la antesala de un viaje desconocido. El eco de sus propias decisiones resonaba en los rincones de su mente, preparándola para confrontar no solo su proyecto, sino su capacidad de liderar. ¿Acaso podría traspasar el umbral de su propio miedo, y al hacerlo, descubrir la verdadera razón detrás de su aspiración? María se despertó con una claridad inquebrantable. Lo que había empezado como una lucha por salir de la monotonía y las sombras del miedo, se había transformado en una búsqueda de propósito. Había recorrido un camino lleno de obstáculos y dudas, pero ese día, al mirarse en el espejo, vio una mujer nueva, fuerte, decidida y lista para afrontar lo que vendría. La mesa del desayuno estaba llena de papeles y bocetos para su taller. Cada elemento representaba no solo un plan, sino un compromiso con su futuro y su deseo de impactar en la vida de los demás. La jornada se diseñó meticulosamente. María dedicó horas a perfeccionar su presentación para el taller. Cada sesión, cada actividad, estaba diseñada para fomentar la conexión y el diálogo. Comprendió que su historia personal era la clave. Compartir su proceso de transformación se convertiría en un puente que permitiría a otros abrirse a sus propias luchas. Sin duda, su travesía ya no era solo sobre ella, sino sobre la oportunidad de inspirar a muchos más. Con el tiempo, la ansiedad dio paso a la emoción. Cuando llegó el día del taller, el espacio reflejaba un ambiente acogedor. Cada rincón estaba cuidadosamente decorado con frases inspiradoras y fotografías que representaban el crecimiento y la superación. María respiró hondo mientras escuchaba los murmullos de los asistentes al entrar. Era un grupo diverso, cada persona con su propia historia, y en ese momento se dio cuenta de que había creado algo hermoso, un espacio seguro donde se podría compartir sin miedo al juicio. Cuando se presentó, la familiaridad de sus inseguridades asomó brevemente, recordándole que tenía una historia turbulenta. Pero esta vez no se dejó arrastrar. Sus palabras fluyeron naturalmente, y cada testimonio que compartió resonó con la audiencia. Habló sobre su travesía, no solo sus desafíos, sino los aprendizajes que surgieron de ellos. A medida que sus palabras se entrelazaban con la energía de los asistentes, pudo ver la chispa de identificación en sus ojos. Fue liberador. En medio del taller, surgieron momentos de profunda conexión, personas compartiendo sus propias batallas con vulnerabilidad y coraje.
Mientras escuchaba sus relatos, María sintió que el ciclo de la sanación se completaba. No solo había logrado establecer su taller y dar su voz, también había cultivado un entorno donde la transformación personal se sentía palpable. A lo largo de la jornada, se sintió reconocida y valorada, no solo por los demás, sino por ella misma. El final del taller llegó de manera inesperada. Todos los asistentes compartieron sus impresiones, sus reacciones, y los agradecimientos resonaban en el aire. María, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que el éxito no radicaba solamente en la cantidad de información que había transferido, sino en los vínculos que había creado. Aquel grupo de extraños se había convertido en una red de apoyo, un eco de resiliencia y esperanza. Al cerrar la sesión, lo que empezó como un sueño frágil se reafirmó en una realidad sólida. Los aplausos fueron una melodía de orgullo. Había logrado lo que se había propuesto. María no solo fundó un taller, cultivó un espacio de crecimiento donde personas podrían florecer juntas. La experiencia fue no solo un logro profesional, sino una manifestación de su evolución personal. Finalmente, se sentía libre de las cadenas del pasado, dispuesta a reivindicar su lugar en el mundo. A lo largo de los días siguientes, las noticias de su taller se esparcieron por la comunidad. Las inscripciones llegaron sin cesar, lo que la llevó a implementar más sesiones. Mientras compartía las historias de sus participantes, herencias de superaciones y sueños despertados, se dio cuenta de que no solo había transformado su vida, sino que también había empezado a influenciar la de otros. La sombra de su antiguo jefe se había desvanecido, y ella había demostrado que no era la misma mujer que había sido antes. Ahora era la arquitecta de su propio destino. A medida que el proyecto crecía, su antigua jefa se acercó para ofrecerle un papel más significativo en la compañía, combinando el taller con nuevas iniciativas que beneficiaran a los empleados. María, llena de confianza, aceptó, no como una forma de validar su pasado, sino como una plataforma para potenciar el crecimiento de los demás. Esto no fue solo un fin, sino un nuevo comienzo para María. Al mirar hacia el futuro, la seguridad y la admiración por sí misma se habían consolidado. Había logrado conquistar sus miedos con valentía y ahora sabía que era capaz de mucho más. Lo que había comenzado en soledad se había vuelto un movimiento que podía marcar la diferencia. Ella, una madre soltera, había transformado su vida. Había aprendido que los fracasos eran etapas del viaje, no definiciones de su ser. Con su legado, había sembrado semillas de cambio en su comunidad y en sí misma. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Y más importante aún, sabía que, en cada paso, no estaba sola. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia de superación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a otros a encontrar su camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.